Hola, muy buenos días a todas y a todos. Y esta es la clase 5, en la cual vamos a seguir en toda esta aventura que es la caracterización de terreno. En particular, hoy día vamos a hablar sobre algunas actividades de terreno. Ya la semana pasada habíamos conversado sobre, no la semana pasada, hace 2 semanas, habíamos conversado sobre calicatas y zanjas, ¿cierto? Hoy en día vamos a continuar en esa línea, pero vamos a dar un poquito más de detalles técnicos de los que ya venimos conversando. Entonces, en ese contexto, ahí está nuestro típico disclaimer con respecto a la importancia que tiene el dar crédito a las referencias. Habíamos hablado sobre las zanjas, que también muchas veces, dependiendo de dónde uno se encuentre, también les llaman trincheras. Entonces, habíamos conversado que las trincheras se ocupan para ver qué es lo que pasa con la variación lateral de un terreno, ¿no? Depende mucho de la longitud también lateral de la estructura. Si ustedes no tienen una estructura tan lateralmente tan grande, ¿cierto? Muchas veces se trabaja simplemente con calicatas. Sin embargo, dependiendo de las dimensiones de la estructura o dependiendo de lo que ustedes quieran ver también, pueden que estén en un sector donde se reconoce que existe hay alta probabilidad de encontrar heterogeneidad lateral y por lo tanto en ese contexto es que se desarrolla lo que es el desarrollo de una zanja. ¿Ya? Ahí habíamos conversado y habíamos visto este tipo de zanjas, ¿sí? Ojalá siempre las zanjas las mantengas de una manera tal que todo esté seguro. ¿Ya? No se recomienda, en general no se recomienda que las zanjas y tampoco las calicatas tengan más allá de 1,5 metros si es que no van a tener ningún tipo de seguridad complementada a lo que es la excavación de la zanja. Por ejemplo, ¿cuál es una medida de seguridad que se podría utilizar en el caso que ustedes tengan una zanja y que la zanja requiera ser más profunda? Taludes, ¿ya? O un socalzado menor, ¿sí? Que pudiera contener sin mayor problema a, a la estructura de suelo con la cual en la cual ustedes están trabajando. La próxima clase vamos a mostrar un video, ya que no es un video de los más agradables, pero nosotros como ingenieros civiles tenemos que estar conscientes de los riesgos a los cuales las personas están expuestas cuando las prácticas de la ingeniería no son llevadas a cabo con seguridad. En la ingeniería, la construcción, siempre la seguridad es lo primero. Entonces, acá estamos viendo una zanja, ¿cierto? Variabilidad lateral, queremos ver qué es lo que pasa con eventuales flujos de agua, si es que existen, ¿ya? Pero variabilidad lateral principalmente. Hablamos de 1,5 metros, hasta de 6, 5 metros se han realizado zanjas. Obviamente para hacer eso, seguridad, sobre todo, y también mucho criterio. ¿Ya? No necesariamente algo que esté con la seguridad implementada implica que eventualmente va a estar correctamente implementada esa seguridad. ¿Ya? Entonces, y ahí también forma parte mucho lo que es el criterio del ingeniero. ¿Ya? Hablamos de los números de Calicata, ¿sí? Sobre metros cuadrados construidos. Ese nombre que está ahí, NSH 1508, importantísimo para ustedes porque es la norma de mecánica de suelos que establece los mínimos, ¿ya? A seguir al momento de desarrollar un estudio de caracterización geotécnica. ¿Ya? Y ahí ustedes pueden ver que para una superficie de menor a 500 metros, por ejemplo, el número de Calicata es 2. ¿Ya? Vamos a conversar pronto, en segundos, sobre algunos detalles con respecto a eso. Ustedes tienen que, por ejemplo, cuando están entre 2.000 a 5.000, usted necesita 5 calicatas. ¿Ya? Entonces, si usted va a construirse una casita en Chicureo, si usted va a construirse una casita en San Bernardo, en Maipú, donde sea, ¿cierto? Dependiendo del metraje, usted va a implementar lo que es la calicata, ¿ya? O el número de calicatas a hacer. Más de 10.000 metros sobre 7 calicatas. ¿Ya? Calicatas de 4 a 8 metros, ¿ya? Siempre y cuando usted tenga las condiciones para llegar hasta los 8 metros. Recuerden que para llegar hasta los 8 metros, una manera de hacerlo es ocupar una de estas retros
que llegan hasta 4 metros y hacer terrazas de manera segura, ¿cierto? Que permitan llegar hasta los 8 metros a través de un escalonado, ¿ya? Entonces, ahí, cuando tienen superficies menores a 1000 metros cuadrados, ustedes pueden hacer dos calicatas, ¿ya? Más de 10.000 metros cuadrados, mayor o igual a 5, ¿ya? Pero los números son bastante similares, ¿ya? La simbología. Esta es la simbología de los suelos chilenos según la NSH 1508. ¿Tiene que ser así estrictamente hablando? No, ¿ya? Estas son sugerencias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que estas simbologías son bastante buenas. Entonces, en general, uno lo que ve es que esto se repite, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver lo que es suelo vegetal, ¿cierto? Habíamos conversado, siempre sacar el suelo vegetal no sirve para nada. Si usted quiere ver el suelo vegetal de una manera familiar, es básicamente la tierra de hoja que venden en alguna de estas grandes fábricas que venden herramientas, materiales de la construcción y todo esto, ¿ya? Ahí usted tiene también la arcilla, tiene el limo, tiene la arena, tiene la grava y tiene la roca no clasificada, ¿ya? Esas son simbologías, pero al final, en general, el tema de las simbologías se definen de manera independiente por cada oficina, pero cuando usted compara informes y usted hace sus propios informes, usted ve que las nomenclaturas no difieren mucho de lo que se está presentando acá. Al final termina siendo las diferencias terminan siendo básicamente de diseño, ¿ya? Para las calicatas, ese tipo de máquinas, las retro, ¿no? Y habíamos hablado de las ventajas y desventajas, y me parece que aquí habíamos terminado, ¿ya? Con restricción de profundidad y todo. Ahí está el tema de las descripciones. Las descripciones es súper importante, es súper importante. ¿Por qué? Cuando ustedes tienen un proyecto menor, ¿ya? Llámese la construcción de una casa. Cuando ustedes tienen ese tipo de proyectos, los presupuestos para realizar caracterización geotécnica son acotados. Yo diría que en general el costo de la caracterización geotécnica, dependiendo del tipo de obra, en general oscila en torno al 0,5, 1% de la construcción. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están con una... Suponga que usted va a hacer una casa de, no sé, ponga el precio de una casa. Solamente el 1% es correspondiente o se asigna en general, o 0,5% incluso, a lo que es la caracterización geotécnica. Entonces los recursos, ¿cuál es el punto ahí? Que los recursos son muy limitados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando los recursos son limitados, las actividades que uno puede hacer en el terreno son limitadas. Entonces uno tiene que hacerlas con mucha sabiduría y aprovecharlas al máximo, ¿ya? Sin embargo, si usted adquiere ciertos hábitos y ciertas actividades y las toma como propias y las adopta para trabajarlas, ¿ya? Y desarrollarlas y empezar incluso a agregar sus propias rutinas en la visita a terreno, usted se va a dar cuenta que esas actividades son tremendamente positivas e independientes del tamaño del proyecto. Entonces, en este caso, suponiendo que estamos con un terrenito pequeño, una casita pequeña, y nosotros queremos caracterizarla, hagamos el ejercicio mental de que vamos a entrar a una calicata. Cuando usted entra a una calicata, ¿ya? Usted lo que va a ver va a ser las paredes del perfil de suelo. Vamos a mostrar imágenes en breve. ¿Y qué es lo que hace? Usted lo primero que hace es caracterizar, ok, cuánto en esta calicata de tal profundidad, cuántos estratos veo, cuántas diferencias de material yo veo. Estos materiales que yo veo están horizontales y las diferencias que se ven entre ellos son horizontales o son diagonales. De repente puede salir que usted justo esté en una calicata que sea una intersección entre dos materiales de manera lateral y ustedes ven, ¿cierto?, que hay una separación vertical.
¿Qué más es lo que ve? Usted puede ver, por ejemplo, qué es lo que ocurre con la gradación del suelo, de qué colores. ¿Presenta humedad? ¿No presenta humedad? ¿Tiene agua o no tiene agua? ¿Usted puede ver los granos del suelo o no puede ver los granos del suelo? Esas son preguntas con las cuales usted entra a la calicata. ¿El suelo será blando o será firme? Si lo toco con la uña o con el dedo, ¿esto se va a desgranar o va a quedar impecable? ¿Ya? Esas son preguntas con las cuales uno entra a la calicata. Entonces, ¿qué es lo que pasaría con la permeabilidad? ¿Qué es lo que pasaría con el material al mezclarlo con agua? Son muchas actividades que van en línea con parte de lo que ustedes aprendieron en el curso de geotecnia. ¿Ya? Entonces, fíjese acá, aquí tenemos una fotito. ¿Ya? Y ahí tenemos una fotito. Y en general, siempre es muy útil llevar, cuando usted va a terreno, llevar algunos de los implementos que se muestran acá. Por ejemplo, una barra de medición. ¿Ya? Puede hacerlo con una wincha. Yo he llevado winchas, pero también he llevado barras. ¿Ya? El tema, ese tema es súper importante. Este que está acá, lo vamos a... Aquí está el mouse. Aquí, esto que está acá, una pizarrita. ¿Ya? Puede ser una pizarrita de tiza o puede ser una pizarrita para plumón, la que usted guste. ¿Ya? ¿Y qué es lo que empieza a hacer usted? Usted empieza a identificar la calicata. Todas las calicatas tienen que estar correctamente identificadas, porque si después la calicata 1 le queda donde efectivamente estaba la 3, ¿ya? Usted puede arriesga tener un perfil de suelo completamente diferente a lo que inicialmente usted tiene en su mente. ¿Ya? Entonces, ese tipo de actividades son importantes. ¿Ya? Ahora, yo les puedo contar sobre algunas actividades que a mí en particular me gusta realizar. ¿Qué me gusta realizar a mí? Siempre llevo mi picota. ¿Ya? Esta picota. Es una picota de geólogo. ¿Sí? Se le llama martillo Schmidt. ¿Ya? Es súper importante. ¿Por qué? Porque con esto usted puede tomar muestritas de suelo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa llevo? Que es súper importante y que muchas veces hace falta. Un nivel. ¿Ya? Usted en el nivel, ¿cierto? Con el nivel usted puede garantizar el tomar buenas fotos, por ejemplo, el tomar fotos correctamente horizontalizadas, ¿sí? El medir ángulos, ¿ya? Que a veces uno piensa que no va a necesitar medir ángulos en terreno. No, se necesita medir ángulos, ¿ya? Sobre todo cuando usted está en una pendiente. Para sus fotos también es súper importante. Si usted quiere sacar fotos y quiere tener una idea de la pendiente y quiere utilizar fotos para hacer cálculos, por ejemplo, usted lo que hace es que referencialmente tiene que generar todo el contexto para que efectivamente usted saque esa foto lo más horizontal posible. Una wincha larga. ¿Por qué una wincha larga? Bueno, porque las winchas tradicionales, ¿cierto? Estas winchas tradicionales que tengo por acá, ¿cierto? Estas winchas tradicionales que tengo acá, ¿de cuántos son? Llegarán a los 3 metros. ¿Sí? ¿Qué otras cosas pueden llevar? Pueden llevar, por ejemplo, un lápiz de tungsteno. Un lápiz de tungsteno les permite identificar, por ejemplo, qué es lo que pasa con los bolones. Les puede decir, el bolón, qué es lo que pasa con este bolón, qué es lo que pasa con esta roca, cuál es el entorno de las piedritas. Con estas lupitas, ¿sí? Con estas lupitas, usted siempre puede ver qué pasa con los minerales. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con los minerales en la roca, por ejemplo? Ese tipo de cosas son súper importantes. ¿Ya? Usted tomo siempre lleva una botellita de agua, ¿sí? No, no solamente para hidratarse, al igual que el bloqueador solar, sino que también para hacer un experimento. Tiene que ser agua que no esté gasificada, obviamente. Y usted lo que hace es que pone un poquito de suelo, lo mezcla con un poquito de agua y usted empieza a ver los lulos y le empieza a pegar palmaditas, tal como lo hacía en el laboratorio de geotecnia. ¿Ya? Ahora bien, una práctica que a mí me gusta mucho, ¿ya? Es que usted, primeramente, si es que tiene el presupuesto, ojalá que siempre lo tenga, muchas veces hay oportunidades en las que muchos colegas han comentado de que efectivamente no dan los presupuestos para tener ensayos por sobre la clasificación básica. ¿No? Cuando hablamos de clasificación básica, estamos hablando de obtener el GSUS, los límites líquidos, límites plásticos, ¿cierto? El índice de plasticidad,
estamos pensando en el contenido de fino, así como en la distribución granulométrica. Una actividad que a mí me gusta realizar en particular y que vamos a ver cómo evoluciona esto, es que cuando yo estoy en el fondo de la calicata o estoy en un terreno que es de interés, yo siempre llevo tarritos de estos, ¿sí? Ahí están. Llevo tarritos de estos, ¿sí? Llegó Álvaro. Ahí está. Entonces, yo lo que hago es llevar tarritos de estos, ¿ya? Y lo que hago es que tomo una muestra de suelo, la echo en el tarrito, llego a mi casa, la mezclo con agua, la dejo curar aproximadamente 24 horas y al día siguiente lo que hago es que la revuelvo muy bien, ¿sí? Aquí en particular tengo dos suelos, ¿ya? Tengo dos suelos. Entonces, lo que vamos a hacer es que estos suelos los vamos a revolver, ¿sí? Los vamos a agitar bien agitados, ¿ya? Esto es parte de mi set de tarritos que yo tengo aquí en la casa con muchos suelos, de diferentes tipos de suelo de diferentes partes. Y esto lo tenemos bien revuelto y lo vamos a dejar reposar ahora, ¿ya? Lo vamos a dejar reposar, ¿ya? Y lo dejamos reposar. ¿Por qué? Porque recuerden que los suelos granulares están controlados por gravedad. Los suelos no granulares, más finos, en particular los suelos arcillosos, están controlados por otras fuerzas que no son la gravedad. Y eso se refleja evidentemente en un ensayo de sedimentación. Por lo tanto, lo que ustedes van a observar en general cuando hagan este ensayo es que los suelos granulares más pesados, controlados por gravedad, depositan muy rápido, por lo cual ustedes pueden ver la arena, pueden ver una cantidad importante de limos, pueden ver la grava, ¿cierto? Y lo que queda en la turbiedad del agua, en general, se asocia a lo que es el suelo más fino. Pero hay una variable sumamente importante, que es el tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si ustedes toman una arcilla, la turbiedad en esa arcilla se va a demorar mucho tiempo en desaparecer, ¿ya? Y va a tomar mucho tiempo que la arcilla sedimente. Sin embargo, si ustedes lo hacen con una arena y con limos, esto rápidamente va a depositar y probablemente en 10 minutos, en 15 minutos, 20 minutos, una hora, ustedes ya van a tener que el suelo está en una condición tal que todo se ha depositado y ustedes ven el agua semi-transparente, por no decir totalmente transparente, porque siempre existen porciones de suelo que son extremadamente finas, aunque sean en cantidades muy pequeñas. ¿Ya? Entonces, súper importante las actividades que ustedes realicen en las calicatas, ¿ya? Sobre todo cuando los presupuestos son más, eh, más acotados, ¿ya? Estábamos hablando de tocar el suelo, de entenderlo, de presionarlo. Aquí ustedes tienen una tablita, ¿para qué? Para entender cuál es el contexto de, de hacer ensayos muy básicos, como son el simplemente enterrar su pulgar en el dedo, perdón, en el suelo, ¿sí? Cuando ustedes dejan una cierta marca, una cierta perturbación en un suelo, esa perturbación que ustedes hacen es reflejo de una cierta resistencia o una mínima resistencia que el suelo eventualmente podría tener, ¿ya? Eso eventualmente cambia, por supuesto, dependiendo si el suelo está muy húmedo o presenta un grado de humedad bastante menor. Pero si ustedes ven, por ejemplo, a modo de referencial, ahí usted dice que cuando usted saca suelo entre sus dedos fácilmente, ¿ya? Cuando usted saca dedo con sus dedos fácilmente de una muestra de suelo, ahí fíjese los valores de kilopascales, estamos hablando de 2 a 25 pascales. 25 pascales, 0,25 kilos por centímetro cuadrado. Recuerde, 25, 0,25 kilos por centímetro cuadrado, un cuarto de kilo encima de su dedito. ¿Ya? Fíjese ahí, cuando usted tiene un suelo suelto, un suelo suave, perdón, un suelo blando, eh, el espécimen, ¿cierto? El suelo puede ser deformado por un pequeño empuje de su dedo. Esos son 25-50 kilopascales.
50 kilopascales, 0,5 kilos por centímetro cuadrado. Eso quiere decir que en la punta de su dedito se pone medio kilo. ¿Ya? Fíjense, después, cuando ustedes no pueden, ¿sí? Cuando el suelo no puede ser deformado por los dedos, pero usted puede hacer algo con el pulgar, ¿ya? Ahí está pensando usted en 100, 200 kilopascales. Pero ojo, esto es estrictamente referencial. Esto que usted está haciendo acá no reemplaza de ninguna manera un ensayo, ¿ya? Es súper importante eso. Usted no puede decir en un informe que en vista de que usted puso el dedito y que lo deformó de tal manera, ¿ya? Usted determina que la resistencia al suelo es tanto. Usted no puede hacer eso. Eso no corresponde, ¿ya? Lo que usted hace simplemente es que eso usted lo menciona en la parte descriptiva de sus calicatas, ¿ya? Sumamente importante eso. Otra práctica importante en las calicatas, tomar fotos de excelente calidad siempre, ¿ya? Lo más horizontal posible, cerca del suelo, también una en perspectiva para que usted tenga una idea de qué efectivamente es lo que tiene, ¿ya? Porque muchas veces la calicata va a ser lo más importante que usted tenga, sobre todo si los ensayos de suelo que usted mandó al laboratorio, usted no está de acuerdo con ellos y considera que habría que repetirlos, pero por presupuesto quizás no se puede, ¿ya? Entonces, sumamente importante eso, ¿ya? Fíjense lo que pasa por no hacer una calicata. Esta es la casa de personas muy cercanas, mías, que la persona que hizo la casa no hizo ninguna calicata, ¿ya? No desarrolló ninguna calicata. Y las fundaciones de la casa están en superficie, no tienen ningún tipo de enterramiento. ¿Y qué es lo que pasa? Al principio, hace algún tiempo atrás, habíamos conversado de la importancia de las calicatas, en particular en obras pequeñas, y que siempre, ojalá, se hicieran calicatas en sectores donde está la casa, ¿cierto? El living, ¿ya? Sectores donde no estén las piezas, ¿cierto? Porque después usted llena la calicata, ¿no? Usted hace la calicata, la examina, tiene su idea de cómo el terreno, tiene toda la información que requiere una calicata, después la calicata se llena, ¿ya? Se rellena, digámoslo, con el material. Entonces, habíamos hablado de al menos dos, ¿no? Para una casa. Una debajo del living. ¿Por qué debajo del living? Porque no están las piezas, ¿sí? Pensando siempre en la seguridad de las personas. Pero también en la zona de aguas. Y esta es la planta de tratamiento de esa casa y está totalmente asentado. El asentamiento que ustedes ven ahí es del orden de 0,5 centímetros, 0,5 metros, perdón, ¿ya? Que no es menor. Porque en el fondo 0,5 metros de asentamiento en este sector le rompe cañería, ¿cierto? Le induce filtraciones y por lo tanto esto se asienta cada vez más. ¿Cuánto cuesta una calicata? Una calicata cuesta 300 lucas, ¿ya? O sea, no es que cueste la calicata 300 lucas, la excavadora cuesta 250 lucas, 300 lucas. Entonces, por ahorrarse esa cantidad de plata, fíjese el nivel de daño que se induce y el nivel de pérdida que se tiene. ¿Cuánto vale una planta de tratamiento para poner en una casa? ¿5 millones de pesos? ¿No? O sea, por ahorrarse 300 lucas la persona que construyó esto, ¿cierto? Induce daños por los cuales esa misma persona después tiene que, ¿cierto? Tiene que compensar arreglando esto, porque está en la garantía, ¿sí? Y termina gastando 10 veces lo que le habría costado el simplemente decirle a la excavadora, vaya a este lugar donde yo quiero poner mi planta de tratamiento y hágame una calicata para entender cómo es el suelo y para compactarlo correctamente porque ahí quiero poner mi planta de tratamiento, ¿ya? Por eso es sumamente importante, ¿ya? Sumamente importante. Hay cosas críticas que ustedes siempre van a necesitar al momento de diseñar sus planes,
¿ya? Al momento de diseñar su estrategia de resolución de un proyecto, ¿ya? Y esos aspectos deben ser correctamente descritos, deben ser correctamente realizados. Y en ese contexto hay algunos que son intransables. ¿Ya? Usted no puede poner una obra encima de un terreno que no conoce. ¿Ya? Y eso es importantísimo. ¿Ya? Y quizás nunca vamos a encontrar la manera más enfática de decirlo, pero la caracterización geotécnica es algo que no se puede saltar. ¿Ya? Es vital. Sigamos. ¿Cuáles son las actividades un poquito más técnicas que podemos hacer en las calicatas, además de lo que uno puede hacer como ingeniero? ¿Ya? Usted puede siempre hacer ensayos. La idea es que cuando usted vaya a hacer las calicatas, vaya ojalá el mismo día que va a ir al laboratorio que usted contrate para realizar algunos estudios en terreno. ¿Ya? Por ejemplo, ensayos mecánicos. Usted puede hacer ensayos mecánicos. Puede hacer una toma de muestra a granel. ¿Sí? Puede hacer una toma de muestras inalteradas. ¿Cuál es la diferencia entre el granel y la alterada? Que el granel es la que usted saca del material de excavación que sale de la calicata. La calicata se hace, ¿cierto? Para inspeccionar, para revisar, para analizar toda la información que se puede obtener de ella. Y hay un montón de material que queda ahí, ¿no? Entonces, usted lo que hace es que también siempre lleve bolsas, ¿ya? Y usted toma material y lo pone en la bolsa y se lo lleva al laboratorio, ¿ya? El laboratorio lo va a hacer, pero es parte de las actividades que uno debe hacer. Ahora, dependiendo de los alcances del proyecto, ¿ya? Si estamos hablando de información demasiado importante, a veces se requiere hacer ensayo a granel, perdón, con muestra inalterada. ¿Por qué? Porque la muestra inalterada en general tiene un comportamiento que es mejor que la muestra que se hace en laboratorio a partir de muestra de granel. ¿Ya? Entonces eso es súper importante. ¿Ya? Y en general, si ustedes revisan publicaciones, revisan libros, en general lo que se encuentra es que aquellos ensayos que se hacen con muestra inalterada resultan teniendo un mejor comportamiento que los ensayos hechos con muestra a granel en un porcentaje no menor. Obviamente ese porcentaje varía dependiendo del tipo de suelo y dependiendo del tipo de muestreo que se haga. ¿Cómo se hace la muestra inalterada? ¿Ya? Pero en general resulta siempre teniendo la muestra inalterada un comportamiento mejor. ¿Ya? Ahí dice, densidad in situ. La densidad in situ es importantísima, ¿no? Porque esa es la densidad de terreno. ¿Sí? Esa es la densidad de terreno. Humedad natural, también vital, ¿cierto? Por lo mismo, es muy importante tomar con mucho cuidado ese material para llevárselo al laboratorio y poder trabajar de correcta manera lo que es la obtención de ese parámetro. Generalmente lo que se hace con ese es poner el material, ¿ya? Y se aísla, ¿ya? Con papel celofán, ¿sí? Con estos papeles Ziploc para envolver sándwiches, ¿sí? Se puede aislar bien la muestra para que no pierda humedad en su traslado, ¿ya? Estamos pensando en el material a granel. Ensayos hidrogeológicos. Está el de doble anillo y el de Porchet. ¿Y de qué se tratan estos estudios? Se trata simplemente, ¿ya?, de evaluar cuáles son las permeabilidades del terreno con ensayos de terreno, ¿ya? Este ensayo que ustedes veían en geotecnia, que tiene que ver con la permeabilidad, ¿cierto? Estos tubos que se hacen, en los cuales se deja pasar suelo, ¿ya? Eso se hace, pero en general se hace sobre una muestra que está realizada con material a granel, ¿ya? Y aquí ustedes tienen la ventaja de que pueden ver los resultados inmediatamente en terreno. Está el doble anillo y el porchet, ¿ya? Veámoslo un poquito. Veamos un poquito el granel. El granel es esto, ¿ya? Esto que ustedes observan acá es simplemente sacar material de lo que excava, ¿cierto? De lo que se excava, ¿ya? Y el muestreo a granel le permite hacer bastante ensayo,
¿ya? En ese contexto está el muestreo a granel, les permite hacer granulometría, peso específico, medición de humedad, límites de Atterbeck e imagenología. ¿La imagenología es importante? A mí, yo la considero importante. A mí me gustan mucho las partículas, entonces para mí obviamente es importante, ojalá conocer también el terreno, el terreno a ese nivel de escala, ¿no? Nivel de partícula. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La imagenología puede llegar a ser muy cara, ¿sí? Unas buenas fotos de microscopio SEM pueden costar 2 UF. Entonces, en la medida que se justifique, ideal tener imagenología, pero en general se hace poco, ¿ya? Ahora, ustedes pueden también hacer imagenología con microscopio óptico, ¿ya? Y obviamente ahí el precio se reduce como a un cuarto, ¿ya? Pero la imagenología debe costar unas 60 lucas, ¿ya? 60 lucas un par de fotos, ¿ya? Porque ahí ustedes lo que hacen es pagar por la hora de ocupación del SEM, ¿ya? Entonces, sumamente importante eso, ¿ya? Ahí ustedes ven, ¿cierto? Granulometría, siempre importante la granulometría. ¿Sí? Ustedes conocen bien todo el tema granulométrico. El muestreo inalterado, en caso que hagamos muestreo inalterado, ¿cómo se hace? La idea del muestreo inalterado es generar una condición tal que el suelo no se da cuenta que lo están sacando. Entonces, obviamente, el muestreo inalterado, si bien se puede hacer en arenas, nunca va a ser un muestreo inalterado perfecto, ¿ya? Y requiere un cierto contenido de humedad, ¿ya? Entonces, eso también es súper importante tenerlo presente. Donde el muestreo inalterado resulta mucho más sencillo y mucho menos desafiante, si usted gusta llamarlo de alguna manera, ¿ya? Es cuando usted tiene un suelo cohesivo. Sin embargo, si tiene un suelo arenoso y quiere muestra inalterada, va a tener que meter esfuerzo significativo ahí. Y no, cuando hablo de esfuerzo significativo, es no solamente un esfuerzo operacional significativo, sino que además usted debe contar con las personas adecuadas que tengan experiencia en sacar esa muestra, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea? La idea en general es que usted, por eso se pone esta figura, porque la idea es que usted escabe alrededor de la muestra que quiere sacar, cosa que desconfine alrededor de la muestra, ¿cierto? Para que quede esta estructura que nosotros vemos acá, ¿sí? Y después que usted la corte en la base, ¿ya? Ahora, lo que habíamos comentado, si usted va a sacar muestra inalterada, tiene que proteger esa muestra inalterada con todo. ¿Y qué es lo que implica eso? Lo primero que tiene que evitar es que pierda humedad. Entonces, a estas muestras usted las cubre de manera significativa con celofán para que efectivamente no pierdan, ¿ya? No pierdan agua, ¿ya? No les sirve tener una muestra inalterada si la humedad que usted va a tener en el laboratorio difiere demasiado de la humedad que efectivamente tiene el terreno. ¿Por qué? Porque usted va a tener, obviamente va a tener el mismo suelo, pero una condición diferente. Y eso también es importante considerarlo, ¿ya? Ahí tienen algunas prácticas de cómo se hace el muestreo inalterado, ¿ya? Es una práctica bastante entretenida, ¿ya? Sobre todo las primeras veces que se hace. Entonces, ustedes lo que pueden ver acá es que en todas, ¿cierto? Lo que existe es un principio que utiliza el desconfinamiento como herramienta para poder generar, ¿cierto? La muestra de suelo inalterado. Entonces, aquí usted lo que hace es que desconfina alrededor, ¿cierto? Y usted puede ver que el nivel de energía que se tiene que gastar no es menor, es significativo, ¿ya? Por eso le hablo de que se tiene que justificar muy bien el tener muestra inalterada, porque el costo de tener muestra inalterada no es el mismo que el costo de tener muestra a granel. Entonces, usted lo que hace es que esto lo corta acá, ¿no? Esto lo corta aquí en la base y se lleva su muestra para la casa. En este caso se están haciendo varias muestras inalteradas, ¿sí? Ahora, ¿qué otro tema es súper importante? El tema de la direccionalidad. ¿Y por qué lo menciono? Fíjese que usted aquí está sacando la muestra lateralmente, ¿ya? La está sacando de una cara vertical.
acá la está sacando de una cara, ¿cierto? De una excavación que se hizo en la vertical. Aquí la excavación se está haciendo horizontalmente para desconfinar. Entonces, claramente acá, en esta, usted necesita tener mucho más cuidado. ¿Por qué? Porque aquí hay una masa de suelo que le queda colgando. Acá esta masa está bien apoyada, esta masa está bien apoyada, bien apoyada, bien apoyada, pero esta no está bien apoyada, puede quedar colgando, por lo tanto usted le pone un platito abajo, ¿sí? Y una vez que usted la saca, ¿sí? La envuelve en su papel celofán, la envuelve de buena manera para y la sella con, eventualmente con scotch o con algún otro procedimiento que no altere su probeta, ¿ya? Y lo que hace, viene una parte súper importante acá, y es que usted identifica dónde está arriba y dónde está abajo de la probeta. Porque si usted saca la probeta y la saca, digamos, en esta posición, ¿ya? Y por cualquier motivo le llega al laboratorio en esta posición y alguien la ensaya en esta posición, ¿ya? En el fondo usted está ensayando otra cosa, ¿no? ¿Y por qué? Porque recuerden que los suelos son anisotrópicos y ustedes no, en general hay que ensayar esa variable para saber cuál es el grado de anisotropía. Y la idea es que ustedes en laboratorio ensayen su suelo bajo las mismas condiciones, o en condiciones muy cercanas, mejor dicho, en condiciones muy cercanas a lo que ustedes esperan tener en terreno. Súper importante eso. Ahí hay algunas muestras, fíjese, es una muestra que probablemente este es un suelo que ahí se ve, este es de Newcastle, eh, es un suelo plomo, a mí me suena que es un suelo fino, ¿ya? Suelo fino. Pero también muchas veces ustedes ven los materiales de relave en situaciones parecidas, ¿no? Pero yo diría acá que esto es un suelo fino. Y como pueden ver, acá esto está bien envuelto en papel celofán y después sellado a través de algún compresor, llámele elástico, llámele cuerdita, llámele cinta adhesiva, lo que sea, para garantizar de que además de estar bien conservado, está bien sellado para que no se escape humedad, ¿ya? Y usted después lleva esto al laboratorio y usted puede hacer un ensayo triaxial, por ejemplo. También puede hacer un ensayo de consolidación. Los ensayos de consolidación es sumamente, mientras más inalterada la muestra en el ensayo de consolidación, mejor. Y la ventaja es que el ensayo de consolidación, la plaquetita para hacer el ensayo de consolidación es pequeñita, ¿no? Tiene el orden de 2,5 centímetros de alto y de 5 centímetros de ancho. Entonces, una probeta que es relativamente fácil de hacer, ¿ya? Otras actividades para hacer en las calicatas. La densidad in situ con cono. Ustedes conocen la densidad in situ con cono. Eso lo estudiaron en el curso de geotecnia. Sumamente importante, la densidad in situ. Ustedes también, hay otro equipo con el cual pueden hacer ustedes densidades que se llama el densímetro nuclear, ¿ya? Ahora, ¿es reemplazable el densímetro nuclear por el cono o el cono por el densímetro nuclear? Si ustedes me dan a elegir, prefiero trabajar con el cono. ¿Por qué? Porque en el cono nosotros podemos controlar todas las variables de correcta manera. Sin embargo, en el densímetro nuclear, no necesariamente, porque es un equipo, ¿cierto? Todo equipo comprado de la industria, en general es una caja negra, donde yo no tengo mayor control. Entonces, y estos equipos también se pueden descalibrar. Entonces, ¿cómo lo hago coexistir si yo tengo que medir muchas humedades en el terreno, ¿cierto? Si lo hago con cono, me va a tomar mucho tiempo. Si lo hago con densímetro nuclear, me va a tomar claramente menos tiempo. ¿Cuál es una manera amistosa de hacerlos convivir a los dos? Por cada 10 medidas de densímetro nuclear, haga un cono, ¿ya? Y el cono le va a decir inmediatamente si el densímetro nuclear está bien calibrado o no. Ahora, el densímetro y el cono siempre trabajan en conjunto porque el densímetro se tiene que ir calibrando cada cierto tiempo, ¿ya? Ustedes por práctica en general van a tener que los equipos ustedes los deben calibrar. Los equipos de laboratorio se deben calibrar al menos los, las
Las políticas más estrictas sugieren que debiera ser una vez cada 6 meses. Políticas algo más relajadas sugieren que debiera ser cada un año. ¿Ya? Más de un año el equipo se calibra. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer una vez que lleguemos al laboratorio, cuando nos podamos volver a nuestra facultad, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, tener que recalibrar todos los equipos porque ya llevamos un año y medio sin ocuparlo. ¿Sí? Entonces, importantísimo, todo ese tema práctico. Es práctico, pero también de gestión, ¿no? Porque toma mucho tiempo el calibrar equipos. Densidad in situ con globo. ¿Ya? El densidad in situ con globo también se hace. ¿Sí? Se le llama densímetro de pared moldeable, si mal no recuerdo. ¿Sí? Pero me es más familiar llamarlo con densidad in situ con globo. ¿Y qué es lo que hacen? Ustedes tienen un volumen de agua conocido. ¿Ya? Y este volumen de agua conocido ustedes lo tienen en un cilindro de tamaño controlado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esto tiene un globito. Esto tiene un globito en su extremo. ¿Ya? Y ustedes tienen la perforación y lo que hacen es que empiezan a meter presión. ¿Ya? Eventualmente pueden empezar a meter presión en este contenedor y este contenedor lo que empieza a hacer es empezar a penetrar, ¿cierto? El agua empieza a penetrar dentro del hoyito, ¿cierto? Y la membranita, este globito, lo que hace es que se empieza a adosar a las paredes, ¿sí? Entonces, en vista de eso, ustedes lo que pueden hacer es también obtener cuál es la densidad. ¿Ya? Ahí ustedes tienen un ejemplo de cómo es que se puede ocupar este conito, y ahí en particular, no, voy a donde aquí está. Aquí ustedes lo que ven es que aquí hay un cierto nivel de agua y este nivel de agua empieza a bajar en la medida que el globito se empieza a meter en el hoyito. ¿Ya? Entonces tienen eso. También lo pueden hacer con agua y aceite. En mi caso particular nunca me ha tocado hacerlo. A mí me ha tocado practicar lo que es el densímetro nuclear, el cono, ¿ya? Y también lo del globo. ¿Ya? Lo que es agua con aceite sigue exactamente los mismos principios. ¿Ya? Pero no me ha tocado hacerlo, solamente se los presento porque es importante que ustedes tengan a consideración de que toda esta herramienta existe. ¿Ya? Y también se puede hacer una macro densidad in situ. Si ustedes se fijan en este terreno, fíjense en este terreno, hay tremendos bolones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ustedes tienen terrenos con granos que son significativamente grandes, ¿ya? O de tamaño apreciable, no lo llamemos significativamente grande, simplemente llamémoslo tamaño apreciable. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que o bien es muy difícil hacer la excavación para hacer un hoyito pequeño, ¿cierto? O bien no es representativo, ¿sí? Supongamos que ustedes acá pueden hacer un hoyito pequeño y que ese hoyito pequeño no les cuesta nada hacerlo y ustedes calculan la densidad. En el contexto que ustedes tienen acá, en el cual se ve un suelo significativamente de tamaño significativo, ¿ya? Mejor dicho, probablemente la densidad de este terreno no tiene nada que ver con la densidad del terreno asociado a un pequeño hoyito que ustedes hagan y que quizás tuvieron la suerte de generar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la alternativa? La macrodensidad. ¿Y de qué se trata la macrodensidad? La macrodensidad se trata de hacer una excavación significativa. Ustedes pueden ver acá que esta excavación, ¿cuánto tendrá? Ahí ustedes ven ahí ese colega y tienen este diámetro. ¿De cuánto será? ¿De unos 70 centímetros? ¿Podría llegar al metro? La verdad es que por ahí debe andar, ¿no? Pero es significativamente más grande del hoyito que ustedes necesitaban hacer para lo que era el, eh, el ensayo del cono. Entonces, ahí, qué es lo que hacen? Ustedes tienen el hoyito, ¿cierto? Ustedes tienen una membrana. Esta membrana les permite, ¿cierto? Es flexible de tal manera que ustedes lo que empiezan a hacer es empezar a ingresar fluido, ¿cierto? Agua, lo más fácil, ¿cierto? A través de un camión aljibe o a través de alguna fuente de agua que tengan cercana. Y lo que ocurre es que, obviamente, con el mismo principio anterior, ¿sí?
el agua empieza a penetrar en esta oquedad que ustedes han generado y ustedes tienen la masa de agua y tienen el volumen de agua que han ingresado y por lo tanto pueden ustedes estimar, ¿cierto?, cuáles son las densidades, ¿ya? Porque además ustedes tienen la masa de suelo que sacan, ¿sí? O sea, cuando ustedes en este tipo de situaciones, ustedes miden la cantidad de suelo, ¿ya? Ustedes miden la cantidad de suelo, porque si no, si ustedes simplemente se quedan con el agua y la cantidad de agua que tienen y los volúmenes, van a tener la densidad del agua, ¿ya? Entonces ustedes deben considerar todo lo que es la masa de suelo que ustedes sacan, ¿ya? Sumamente importante eso, ¿ya? Ténganlo siempre presente, que ustedes lo que necesitan es la densidad del suelo y en general es la densidad, ustedes aquí miden una densidad promedio, ¿no? Es una densidad promedio del volumen, del volumen que ustedes perturban, ¿ya? Ahí está el densímetro nuclear. Nosotros ya habíamos conversado brevemente hace unos minutitos atrás del densímetro nuclear. Sumamente importante el densímetro nuclear. Simplemente tener presente de que es un equipo industrializado que necesita calibración y que para calibrarlo ustedes necesitan inevitablemente el cono, ¿ya? Sumamente importante. El ensayo de Porchet. El ensayo de Porchet es sumamente directo. Ustedes lo que quieran medir es una tasa de infiltración. Y lo que hacen es que ustedes generan una excavación y esa excavación, ¿cierto? La llenan con agua y lo que empiezan a hacer es que empiezan a medir la variación del nivel de agua en esta excavación que hicieron, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el detalle? Esta excavación, si ustedes se fijan ahí en la ecuación, es pi por r por 2h más r, ¿cierto? Fíjense, es la excavación cilíndrica de radio r con agua hasta la altura h, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que para hacer esta excavación, el Porchet lo que asume es que la excavación que ustedes van a hacer es lo más cilíndrica posible, ¿ya? Y eso es súper importante, porque si ustedes hacen supongamos que usted hace una semiesfera, ¿ya? Las ecuaciones probablemente usted va a poder generar esto, ¿no? Porque en el fondo, cuando usted tiene pi por r por esto, en el fondo usted lo que tiene es el manto, ¿no? Usted lo que tiene es el manto y también en el fondo es la superficie, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es, perdón, estaba rayando en la pantalla, es la superficie de infiltración, ¿ya? Entonces, es la excavación cilíndrica de radio R con agua hasta la altura H, ¿ya? Y usted lo que está asumiendo es que cuando tiene esa infiltración, ¿sí? La infiltración es perfectamente horizontal, lateralmente, y perfectamente vertical, en la vertical, valga la redundancia. Entonces, el supuesto es bastante fuerte, sobre todo por la factibilidad de lograr un cilindro perfecto en la excavación que usted haga, ¿no? Ahora, estas excavaciones son pequeñitas, ¿ya? Bueno, también depende. También en Estados Unidos se hace el macro porchet, ¿ya? Eh, Aquí en Chile me parece que también se han hecho porchet de gran magnitud, pero son ya cuando estamos hablando de ese tipo de actividades, lo que se busca principalmente ya es hilar más fino y ir directamente con otro tipo de equipos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros habíamos conversado de que esto, ¿cierto? No hay, fíjese, pi por r, ¿cierto? Por esto, ¿ya? ¿Y eso qué? El área. Y aquí usted tiene pi por r por dh de t. Eso tiene que ver con todo lo que es el flujo hidráulico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted lo que está asumiendo es que los flujos, ¿ya? El flujo de agua que entra es igual al flujo de agua que sale. Sin embargo, usted también es consciente de que su excavación no es perfecta y que los flujos no son perfectamente horizontales y no son perfectamente verticales, y es por eso que aparece un factor F, ¿ya? Mi sugerencia, infiera esa ecuación. Esa ecuación es súper directa y ocupa
esta hipótesis, que es un dt muy pequeño, ¿sí? Entonces, si usted se fija, dh de t, ¿sí? dh de t es la velocidad, ¿cierto? Es la velocidad con la que esto baja, ¿sí? Porque esa es la propiedad física que usted ve cambiar, usted ve variar la altura, pero usted no sabe cuánta agua se está yendo lateralmente y no sabe cuánta agua se está yendo horizontalmente, ¿sí? Entonces, perdón, horizontalmente y verticalmente, ¿sí? Pero usted lo único que ve es la variación de la altura, ¿ya? Entonces, es por eso que aparece este factor F, ¿ya? Y si usted desarrolla esta matemática, mi sugerencia es que de verdad lo haga, ¿ya? Es que usted llega a esta ecuación, ¿ya? Y usted define lo que se llama la filtración, que la filtración en el fondo lo que hace es reconocer de que usted está haciendo un ensayo donde ve variar la altura, ¿sí? Y que esa altura es una cantidad de agua que usted está perdiendo y que se va por un manto, ¿sí? Se va por un manto, sin necesariamente, sin necesariamente entender cabalmente cuánto se va por una parte o por otra, sino que simplemente habla de un manto, ¿ya? Entonces, sumamente importante eso. ¿Y usted qué es lo que hace? Que usted mide en tiempos relativamente seguidos, ¿ya? Mientras más seguido, mientras mayor sea su tasa de muestreo, usted más claridad va a tener en lo que es su infiltración, ¿ya? Entonces, usted obtiene estas ecuaciones que están acá, ¿ya? Entonces, súper importante ese concepto, ¿ya? Porque está relacionando y vale la pena que lo repitamos, porque lo que está haciendo es reconocer que hay una cantidad de altura que se está perdiendo, ¿sí? En en un espacio, ¿sí? En un espacio que usted está asumiendo como un cilindro, ¿sí? Entonces toma simplemente todo el manto, ¿ya? Reconociendo también que no sabe cuánto se está yendo lateralmente y cuánto se está yendo horizontalmente. O sea, usted con el porchet no le puede decir a esta persona, mira, tanta cantidad de agua se está yendo lateralmente y tanta agua se está yendo verticalmente. No. Usted lo único que puede decir con la tasa de infiltración que usted obtiene del porchet es cuánto es la infiltración de de toda la excavación que usted tiene, ¿ya? Estamos llegando al final de la clase, nos quedan 5 minutitos, menos de 5 minutitos, ¿ya? Entonces, sumamente importante tener eso presente, ¿ya? Y con lo cual usted obtiene los valores de F. También, ¿qué pueden hacer ustedes en las calicatas? Pueden hacer un ensayo hidráulico de doble tubo. ¿Por qué de doble tubo? A diferencia del porchet, cuando nosotros vemos el porchet, usted se fija, ¿no? Cuando usted veía esta imagen, usted reconoce que hay agua yéndose lateralmente y verticalmente, pero no sabe cuánto. Cuánto se está yendo por qué lado o por el otro. Sin embargo, si usted hace un ensayo de doble tubo, fíjese que usted lo que puede hacer es al menos garantizar verticalidad, o mejor dicho, mejor verticalidad, ¿ya? En particular acá, usted puede garantizar verticalidad. Y eso es súper importante porque en el fondo lo que está haciendo el doble tubo, lo que le hace es controlar de mejor manera la geometría por donde se va el agua, ¿ya? ¿Funciona perfecto? No necesariamente, pero usted claramente tiene mayor control sobre el agua, sobre el volumen, sobre las geometrías por las cuales el agua está infiltrando, ¿ya? Entonces, desde ese contexto es significativamente mejor. Usted también puede hacer ensayos de veleta, ¿ya? Pero esto depende del tipo de suelo que usted tenga. Vamos a ver el ensayo de veleta en la próxima clase, ¿ya? Pero acá usted tiene el ensayo de veleta, y el ensayo de veleta, ¿qué es lo que hace? Es una veleta, tal como las veletas que miden el viento, ¿cierto? Que expresan el viento que está atravesando un campo, ¿ya? Pero instrumentada. Entonces, ¿qué es lo que permite? Que medir cuánto es el torque, ¿sí? Que mide el torque que usted le está aplicando a una cierta veleta. Y en este contexto, si usted entierra una veleta, ¿ya? Y usted
y usted hace girar esta veleta, usted en el fondo lo que puede hacer es trabajar con el torque que le está induciendo esta veleta para que gire y correlacionarlo con lo que es la resistencia del suelo. ¿En dónde se ocupa veleta? La veleta en general se ocupa para obtener la resistencia última no drenada de los suelos, ¿ya? Y en particular funciona muy bien para lo que son los suelos finos. Para suelos granulares la veleta no se recomienda, ¿ya? Ahora, si usted tiene un suelo fino que contiene granular, está ok, ¿ya? Pero en general no se recomienda la veleta para suelos granulares, ¿ya? O tenga eso presente, que también es muy importante, ¿ya? Y trabaja con un torque. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona de una manera tal en que se aprovechan, ¿cierto?, ciertas actividades como las calicatas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que las veletas varían de tamaño, ¿no? Hay veletas más grandes que otras, pero en general la veleta tiende a ser tiende a ser un equipo pequeño, ¿ya? Entonces, usted lo que hace es que entierra en el suelo la veleta, la hace girar y mide la resistencia al corte. Si usted necesita tener la resistencia al corte en profundidad, usted simplemente lo que tiene que hacer es que una vez que mide con la veleta a una cierta profundidad, dejar de girar, ¿cierto? Parar el torque, penetrar una profundidad tal que no esté en interacción con la profundidad anterior en la cual usted estuvo, ¿ya? Y, idealmente también muchas veces lo que se hace es que simplemente se saca el suelo y se sigue penetrando a partir de la profundidad que estaba, ¿ya? Y volver a aplicar torque, ¿ya? Y las ecuaciones son muy directas, ¿ya? Las ecuaciones son esas, y usted lo que obtiene es el S sub U, que es 6 veces el corte, ¿ya? Partido por 7 pi de cubo, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver que estos son los pasos para desarrollar el ensayo de, veleta, ¿ya? Es un ensayo bastante entretenido de hacer, pero nuevamente se hace en suelo fino, ¿ya? Y saturado, ¿ya? En un suelo que no tenga humedad, la veleta no les va a entregar nada. Obviamente, ustedes lo que quieren es el SSU, la resistencia última no drenada. Resistencia última no drenada es suelo saturado, ¿ya? Y ahí ustedes pueden ver resultados de veleta. Me faltó acá la referencia. Pero ustedes pueden ver qué es lo que pasa con el torque que ustedes aplican, ¿sí?, con la rotación de esta veleta. Ahora bien, el torque obviamente tiene que ver con, si ustedes están haciendo un torque y ustedes tienen esta palanca acá, ¿cierto? Ahí sí. Ustedes tienen esta palanca acá y ustedes están ejerciendo un torque. Obviamente este torque, ¿cierto?, tiene asociado un corte. Existe un corte de interacción en la interfaz de la veleta, ¿cierto?, de la veleta con la pared de suelo con la cual ustedes están haciendo su ensayo. Entonces, sumamente importante. Me parece que este es un buen momento para dejar la clase hasta acá. Como siempre, le agradezco su presencia en esta clase de hoy, y salvo que hayan consultas, preguntas o alguna duda con la cual ustedes quieran aclarar, me despido hasta el día de jueves. Nos vemos, que estén muy bien y que lo pasen muy bien. Cuídense. Muchas gracias. Chao, chao.